título dice: la aflicción del justo. Vamos ahí, la aflicción del justo. Una palabra de la cual por ahí le disparamos a esa, ¿no? La aflicción. Pero vamos a comenzar la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a leer en el Salmos 34. ...19... Dice así la palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará el Señor. Vamos a orar, ¿sí? Amado Padre, amado Dios, amado Señor, en esta tarde una vez más somos agradecidos, el cual tú nos has permitido llegar a tu casa, venir a tu presencia, levantar nuestras manos, Señor, darte honores, loores, cantarte con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, Señor. Darte, Señor, toda la honra, la gloria, porque eres digno de toda exaltación. Gracias por este tiempo el cual tú nos permites de venir y congregarnos, estar juntos, Señor, dándote adoración y exaltación a ti, al único Dios, al único Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Nos permite también, porque vamos a escuchar tu palabra, vamos a escuchar tu voz, porque la necesitamos, porque es nuestro anhelo, nuestro deseo, porque queremos, Señor Dios mío, vivir constantemente, Señor, día a día, Señor, segundo a segundo de nuestra vida en tu presencia. Pero necesitamos conocerte, Señor, necesitamos, Señor, saber más de ti. Y aquí está en tu palabra, Señor, Dios mío, todo lo que necesitamos como hijos de Dios, como hijos tuyos, para saber, Señor, tu corazón, para vivir una vida agradable, Señor, a ti. Gracias, Señor, en esta tarde, por este privilegio que tenemos. Y gracias, Señor, por este privilegio que me da, Señor, de poder estar, Señor, en tu presencia. Toma la autoridad, toma el control, toma el señorío en esta noche de este lugar, pero también de mi corazón, de mi mente. Espíritu Santo, ven, Señor, Dios mío, a mi vida. Toma mi mente, mi corazón, Señor. Habla a través, Señor, Dios mío, Padre Santo, de tu palabra. Habla a nuestra vida, pero usa mi vida, Señor. Que todo lo que se va a decir sea tu palabra, no la del hombre. Gracias, Señor, Dios mío, por esta oportunidad que nos da de poder aprender, Señor, un poco más. De poder, Señor, Dios mío, aprender y aferrarnos a tu palabra, Señor. Gracias en esta noche, Señor. Gracias. Bendice, Señor, a los que van a oír este mensaje a través de las ondas radiales. Bendice, Señor, los corazones que van a escuchar esta palabra. En el nombre precioso de Jesucristo. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Entonces estamos, y como decíamos hace instante, a veces le escapamos, le queremos escapar a esta palabra, aflicción. Y buscaba el sinónimo de aflicción: dolores. Esto me hace acordar cuando me operaron y le decía al anestesista: ¿usted es el que de la anestesia? Sí, me dice, mira, porque habrá visto mi cara de susto. Bueno, póngame todas las que pueda, porque no quiero sentir nada de dolor, nada, ¿no? Se reía, y hasta que me dormí y no sentí nada, gracias al Señor. Amarguras, congoja, sufrimiento, desaliento, abatimiento, desolación, desconsuelo,
tormento, tribulación, quebranto, preocupación, intranquilidad, todo lo que encierra, ¿no? Y hay más todavía, ¿no? La palabra aflicción. Y dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo. Del justo. Entonces, palabra justo. Y me daba personas que viven según la ley de Dios, que viven sus mandamientos, que viven su palabra. Esas son las personas justas. Y a mí me hacía, ¿no? Porque yo miraba este salmo y más arriba también habla del justo. Entonces me llama la atención justo. Entonces lo busco, bueno, es esa la persona justa. Y yo entré a mirar, a buscar en la palabra. Y en Lucas 1, 5, 6, dice de esta manera, ¿no? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, eran justos y andaban en todos, irreprensibles, en todos los mandamientos de Dios. O sea, empezamos a ver que una persona justa es lo que vive en los mandamientos de Dios, en la palabra. También tenemos en Génesis 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice el 9, usted va a ver un subtítulo ahí, ¿no? Noé construye el arca en su Biblia. Dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Otro caso, podemos ver el caso de Enoc. Enoc caminó con Dios. Y así hay muchos en la palabra del Señor que nos muestra que andaban en los mandamientos, que eran hombres justos. Job. Que eran justos, que andaban. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto, no? ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué vamos a la palabra justos? Justos, lo que andamos nosotros, sus hijos, caminando según los mandamientos de Dios, según su palabra, ¿sí? Somos justos, ¿sí? ¿Sí? ¿Y por qué hago esto? Porque por ahí muchas veces hemos escuchado, como una frase vieja, no sé si la seguirán diciendo, ¿no? Deja de sufrir. Venía Dios, deja de sufrir. O muchos le dicen, venía Dios y no vas a tener más problemas. Vas a vivir una vida tirando cohete, manteca al techo, como decimos nosotros, cordobeses, cuando andamos bien, ¿no? Que no vas a tener nada.
Y muchas veces vienen a Cristo con esa palabra, ¿no?, engañosa. Y cuando viene a Cristo, empiezan a ver problemas en su vida, aflicciones. Nosotros, cuando hemos venido a Cristo, creo que la mayoría nos ha sucedido, de que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, a Dios, empezamos a sentir, apenas entregamos esa aflicción, ese dolor. ¿Y qué dolor? Sí, es lindo, es hermoso estar con Cristo. Hermoso estar con Cristo. Pero empezamos a sentir la separación, ¿no?, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Ya no hablen más con ese, está loco. Así nos tratan a nosotros. Está loco. O por ahí han dicho, están muy religiosos. Hermanos, familiares que estaban siempre a nuestro lado y de repente se van. Y en nuestro corazón empieza ese dolor, ¿no? Como decía acá, dolores, angustia. Y empezamos a decirnos, ¿por qué se van? ¿Por qué nos dejan? Y sí, porque aceptamos al Señor y Salvador de nuestra vida, de nuestra alma. Y esas son una de las pequeñas cosas que como cristianos empezamos a padecer, empezamos a sufrir a causa de tener a Dios de nuestro lado. Son consecuencias que debemos pagar por estar al lado de nuestro Rey, de nuestro Dios. Y muchos, como decíamos hace instante, muchos vienen engañados y cuando empiezan esos problemas en su vida, se van. Yo he escuchado personalmente, no, pero si yo estaba mejor antes. Mentira de Satanás. No, si yo antes iba al trabajo, me iba al club, hoy cuando iba a la iglesia no podía hacer esto, no podía hacer aquello. Y todos mis amigos se fueron y prefirieron los amigos, el fútbol y otras cosas, antes que tener al Rey en su vida. Por eso hacía este hincapié, el justo. Y el Señor me habla a través, muchas son las aflicciones del justo, de nosotros, usted, yo, aquellos que aceptan y que han aceptado a Cristo y que viven una vida conforme a la vida de Dios. Muchas son las aflicciones. ¿Cuántas debemos pasar? No la podemos contar. ¿Cuánto le tendremos que seguir pasando? No sabremos. No lo sabemos. Solo Dios sabe cuánto nos toca seguir faltando. Tanto al adulto como quizás los jóvenes, jovencitos, que cuando el Señor nos da la palabra, a veces hacemos caso omiso y Dios nos está hablando como hoy en esta noche. Cuando toman a Dios o las cosas de Dios como un juego, como si no fuera nada, por venir, a ellos no le habla. A nosotros nos habla, a los justos, que muchas aflicciones vamos a padecer. Por supuesto que nos gustaría, como decía el Señor, que nos gustaría saber
cuánto nos falta, cuándo vendrían. Toda esa para prepararnos un poquito mejor, ¿no? Para estar fortalecidos. O cuando le dicen a los chicos, tomate este té y este con limoncito que vas a estar fuerte y todas esas infecciones no van a venir a tu vida, vas a estar sanito. Bueno, así es. Nos prepararíamos, pero no es así. Las aflicciones, todo viene de repente en nuestras vidas. En el Salmo, y no sé cuando usted, por ejemplo, vaya buscando el Salmo 44, ¿no? Cuando usted está pasando esos momentos de tribulación, de angustia, ¿no? Pero con la esperanza, ¿no? En Dios, en Rey. Y empieza a clamar a Dios. Y pasa su tiempo y sigue clamando a Dios. Y por ahí puede decir, ¿por qué a mí? Padre, si yo, como dice tu palabra, ando en tus mandamientos, ando en tu palabra, cumplo tu palabra todo lo que puedo. Porque no vamos a decir todo, porque no es así. Sino todo lo que podemos llegar y lo podemos hacer, lo hacemos. ¿Por qué me pasa esta? He empezado a cantar en la iglesia. ¿Por qué me está pasando esta prueba? He empezado a servir en la iglesia a mis hermanos. ¿Y por qué me pasa esto? ¿No se ha hecho esa pregunta? Muchas veces, ¿no? Yo me la hice esa pregunta. Ha habido momentos, y hay momentos en todas nuestras vidas, que esas luchas, esa angustia, esa aflicción que viene, les hace llorar, pero mal. Y hay preguntas en nuestra cabeza, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Mire, quiero decirle que no solamente a usted y a mí pasa, sino como ya venía antes. Salmos 44, versículo 23 y 24, ¿sí? No, perdón, 23 en adelante. Dice el salmista, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué esconde tu rostro? Y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Decían, clamaban al nombre del Señor. ¿Por qué permitía que nosotros pasáramos por esta situación? Este año ha comenzado hace poquito. Y es un año que va a ser difícil, se ve, ¿no? Se ve que es para todos, ¿no? Entonces, esto es, y preste atención a esto, porque va a llegar un momento que usted, si no ha clamado antes, lo va a hacer. ¿Por qué despierta? ¿Por qué permite todo esto, no? Y decía en el versículo 25, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, ¿sí? Y nuestros cuerpos postrados hasta la tierra. Y en el 26 dice, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Esa es nuestra oración. Ha sido y será nuestra oración siempre cuando pasemos por momentos de dificultad, por momentos de aflicción. Señor, despierta, Padre, no me dejes. Oye mi voz, oye mi clamor. Y puede decir, Señor, mira, yo no he faltado a esto. Yo sigo
viniendo a tu presencia. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Miren, en el mismo Salmos, en el Salmo 44, en el mismo, ¿no? Pero vamos a ir antes, al 17 en adelante. Dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Escuchen, ¿no? Todo esto, o sea, la prueba, la aflicción, todo ha venido, pero y aún así no hemos olvidado quién eres tú. ¿Quién eres yo? ¿Quién eres tú en nuestra vida? Y no hemos faltado a tu pacto, no hemos faltado a esas promesas que hemos dado a ti, diciendo, Señor, seré fiel, iré constantemente a tu presencia. Dice, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Para que nos quebrantase en el lugar de los chacales y nos cubriese con sombra de muerte, como diciéndole hoy con nuestras palabras, Señor, mira, trato de hacer todo conforme a tu palabra, todo lo que me mandas, y aún así me pasa esto. Y hoy estoy en este lugar padeciendo esta aflicción que viene a mi vida. Dice el salmista, si no hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado manos a Dios ajena, no demandaría esto, como diciendo, si nosotros no hubiéramos ido, sí. Lo que nos pasa o pasaría sería justo, porque estamos fuera, porque nos olvidamos de Dios, pero aún así no se olvidaron de Dios. Porque Él conoce los secretos del corazón. Él conoce nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros problemas. Les decía el salmista, pero no nos hemos alejado, no nos hemos apartado, no damos nuestro corazón a otros dioses, no levantamos nuestras manos a otros dioses. Como he conocido cristianos que han terminado en eso, ¿no? Curanderismo, curanderas, todo eso, dando su corazón a otros dioses. Y aún la aflicción no se le quitaba, el dolor, el sufrimiento no se le quitaba. Hay momentos en nuestra vida que porque nosotros sigamos a Cristo, vamos a tener aflicción. La palabra de Dios nos dice que vamos a padecer aflicción, tribulación. Y no es necesario que en su casa venga una bomba o vengan los ladrones y lo acribillen. No, a veces, como decíamos hace instante, cuando lo dejan solo, aún, hermanos, cuando usted pone su vida en Cristo y anda conforme a la palabra de Dios, anda conforme a los mandamientos, aún así hay hermanos que no dejan solo. Lo dejaron al Señor solo, al apóstol Pablo. Cuando andamos, pero aún así las aflicciones vendrán, porque las aflicciones tienen un propósito. A veces nosotros cristianos dormimos o creemos estar bien y vienen esas aflicciones permitidas por el Señor para que nosotros nos acerquemos a Él. Y puede decir, pero Señor, si yo todos los domingos voy a tu casa, yo oro al salir, al entrar en la comida. Pero el Señor permite para que nuestro corazón pueda acercarse a Él, que no hagamos todo como una máquina, sino que lo hagamos todo con sinceridad.
Y vamos a pasar tiempos de dolores, tiempos de aflicción. Dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Padecerán dolores. Padecerán tribulaciones. ¿No? Lo dice así la palabra, ¿no? O sea, el sinónimo de aflicción, como decíamos hace instante, congoja, sufrimiento, abatimiento, desolación, desconsuelo, tormento. O sea, si has venido a la presencia, hemos venido a la presencia de Dios engañado con eso de que nada nos pasará, que viviríamos toda una vida linda, sin dolores, son mentiras, porque la palabra nos está diciendo lo que vamos a padecer como cristianos, como justos. Por ahí puede escuchar, hay personas que escuchamos que tienen muchos padecimientos, sufrimientos, pero sus vidas no andan caminando y no andan en los mandamientos de Dios. Pero venimos a la iglesia, pero sus vidas no andan conforme a los mandamientos de Dios. Pero entonces sí, sufrimos todos iguales. No, porque hay sufrimientos que son eternos. Como aquellos que cuando venga Cristo, la iglesia sea arrebatada, y aquellos que se queden y que vayan, ellos van a padecer sufrimiento eterno. Entonces el Señor nos está hablando a través de su palabra que nosotros como cristianos padeceremos persecución, sufrimiento, tribulación. Por eso dice que muchas aflicciones tendrá el justo. Para aquellos que viven en Dios es necesario estar cerca de Dios. Es necesario vivir piadosamente. Es necesario vivir conforme a sus mandamientos. Es necesario vivir cerca de Dios. Primera de Pedro 14, Primera de Pedro capítulo 4, versos 15 y 16, ¿no? Dice: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os has sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, la palabra nos dice que vamos a tener aflicción. Y hay momentos en nuestra vida que vamos a tener aflicción porque la palabra lo dice. Entonces nosotros no nos podemos sorprender. Pero vienen. Es como Cristo viene. Amén. Cristo viene. Entonces cuando venga Cristo, nosotros vamos a estar atentos. No nos va a sorprender porque vamos a estar atentos. Vivir una vida agradable a Dios y atento a su regreso. Vuelvo a decir: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Usted quiere ser como Cristo? Amén. ¿Y Cristo padeció sufrimiento? ¿Sufrió aflicciones? ¿Desprecio? ¿Los abandonaron? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente es parte de ello. Escuche, ciertamente es parte de ello. De parte de ellos, perdón, Él es blasfemado. Todo aquel que no quiere venir a Cristo. Y nos pueden decir tantas cosas, pero no nos dicen a nosotros, se lo dice el Rey. Pero vosotros, por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca esto. Voy a hacer hincapié en esto. Que nosotros, los justos, vamos a padecer tribulación, angustia, persecución, todo esto. Pero por una causa. Por agradar a Dios. Y porque tenemos una esperanza como hijos, como pueblo, una esperanza en el Rey, de que Él va a venir a buscarnos. ¿Amén? ¿No tiene esa esperanza, iglesia? Tenemos una esperanza viva de que Él va a venir a buscarnos. Entonces nosotros sabemos que tenemos que pasar por momentos difíciles y perseverar y mantenernos firmes, porque hay una esperanza. Entonces nosotros tomamos esa decisión de decir, yo, Señor, te seguiré, no importa lo que venga. Ahora, la otra cosa es padecer sufrimiento. Esa es la decisión nuestra, ¿no? O decisión de aquel que no quiere seguir a Dios. Sufrimiento que vendrá sobre aquellos que niegan o rechazan el nombre de Cristo. Y el apóstol Pedro en esto también nos da esa seña, ¿no? Cuando habla en el versículo 15 de lo donde estamos leyendo en Primera de Pedro, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿Esto qué quiere decir? Que no padezcamos como los que están en el mundo. Que no suframos por las cosas del mundo. Porque si el mundo padece todo ese sufrimiento es porque ellos lo han buscado, han rechazado al Salvador, al dador de la vida. Y dice en el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es mejor padecer por Cristo, ¿no? Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Cuando padecemos a causa de Cristo, cuando sabemos que nosotros vivimos una vida conforme a los mandamientos, conforme a la palabra, y vienen cosas a nuestra vida, tengamos por seguro que cuando oremos, Él va a oír nuestras voces. Y no va a ser larga, sino va a ser corto el tiempo de lo que vamos a afligir, nos va a afligir la vida. Por eso, siempre estar cerca de Dios y con Dios. De modo que los que padecen, diciendo los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. O sea, es mejor. Y dice la palabra, según lo que padecen, según la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que vamos a pasar momentos duros. Decíamos hace instante y declarábamos, yo quiero ser como Cristo. Entonces vas a padecer momentos duros.
No te aflija, que no venga a tu vida, ay, como sorprenderte, si la palabra nos está diciendo que muchas son las aflicciones del justo. Del justo, no del que rechaza o del que toma por juguete el nombre de Dios. El justo, dice. En Hebreos 10, versículo 32, dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimiento. ¡Ay, qué momentos duros son! Cuando sufrimos tribulación, angustia, cuando padecemos esas aflicciones con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra propia familia. Por una parte, dice el 33, ciertamente con vituperio y tribulación fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Qué bueno. ¿Sabe por qué es bueno? ¿Es bueno sufrir? No es lindo sufrir. Pero así como dice la palabra, llegamos a ser compañeros, hay muchos que están en nuestra situación. No somos solo nosotros. Y podemos abrazarnos y orar juntos por los problemas que estamos padeciendo. Eso es lindo. Tomar esos problemas como míos y mis problemas como tomarlo la otra persona como es propia. Y orar, clamar, acompañarnos, levantarnos uno al otro. Vamos a seguir hacia adelante. Porque las tribulaciones y todas las aflicciones hacen de nosotros, si nos dejamos llevar, que nos tiren por el piso, a no tener más fuerza, a no tener más ganas, de caminar ni de vivir. Pero nosotros debemos saber que a través, como dice, llegamos a ser compañeros de los que vivían o de los que viven semejante a nosotros, de poder estar juntos y orar y clamar a Dios y levantarnos uno al otro. En el 35 dice, mire, y él, como decíamos, ¿no? Nos tiran hacia abajo, hacia el fondo, las circunstancias difíciles. Pero dice el 35, no perdáis vuestra confianza, o es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y de qué promesa habla? De la salvación. La promesa que hace en los versículos que hemos leído al principio. Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué dice? De todas nos librará el Señor. Promesa de Dios. Para que obtengamos las promesas, que nuestra confianza no decaiga, sino que siga aún más fuerte en Dios, esperando en ese Dios de poder, esperando en ese Dios de misericordia. Aun cuando pasemos los momentos más duros, siempre esperar en Él, porque Él las promesas las cumple. Y dice el 37, porque aún un poquito Él ha de venir y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y mire qué dice. Y si retrocediere, no agradará
mi alma. Esto nos anima a seguir hacia adelante, a tener esa confianza en Dios, a seguir viviendo una vida conforme a Dios, lo que Dios ha escrito de esa manera para poder agradarle a Él. No retroceder, porque cuando esa angustia, esa aflicción viene, tiran para atrás y no avanzamos. Ese miedo tira para atrás y no avanzamos. Y venimos y le comentamos a un hermano, y venimos y le comentamos a otro, y lo que menos hacemos muchas veces es ir a Dios. Y a veces vemos que es imposible. ¿Por qué es así? Porque nosotros hemos padecido y no sé cuántas más nos faltan junto a mi esposa. No sé cuántas más nos faltan. Pero a veces esas pruebas han tenido, pero te cortan al medio. Y decimos, Señor, mira este problema. Y aún en nuestro corazón, en nuestra mente humana, decimos, va a ser difícil salir de esto. Va a ser imposible esto. Pero Dios lo sabe y Dios lo tiene controlado. Él está en control de todas las cosas. Por eso dice a los justos, a los que viven en su mandamiento, a los que viven en sus caminos. En Lucas 18, 27, Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Y es como decíamos, en nuestro razonamiento humano es imposible salir de esto. Con esto tendremos que vivir. Pero no. Nuestro pensamiento, razonamiento humano dice eso, pero Dios te dice lo que es imposible para que nuestros ojos vean la gloria de Dios. Para Dios es posible. Y si Él nos prometió que Él nos librará de toda aflicción, no dice de alguna, dice de todas. Él lo va a hacer. El número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Él te ha prometido que Él nos librará de toda aflicción. No sé cuánta aflicción estás pasando, y si está pasando, vamos a seguir con esto. Y si no lo está pasando, estate atento, porque la promesa de que vienen, esto es para que te aferres a Dios y creas, ¿no? Y confíes en ese Dios. En 2 Timoteo 3, versículo 10, Pablo decía, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y de todas me ha librado el Señor. Y ese Dios, Pablo, es nuestro Dios. Y Él no cambia. Y Él no es hombre para mentir, ni para olvidarse de sus promesas. Él las cumple a su tiempo, pero las cumple. Si estás pasando momentos difíciles, momentos de angustias, momentos de sufrimiento, el Señor te ha prometido que de todas ellas te librará. Y si leemos Salmos 34, ¿no?
Dice en el 17, nosotros leíamos 19, pero el 17 dice, claman los justos y Jehová oye y lo libra de algunas angustias. De todas, de todas, de todas, de todas. Entonces, pero a lo justo, ¿no? Y es mejor estar con Dios o fuera de Dios. Padecer por Dios, por amor a Dios, como padeció Cristo por amor a nosotros, como sufrió Cristo por nosotros. ¿No sería mejor también aguantar todo lo que viene cuando vivimos una vida conforme a, y vivir una vida en los mandamientos de Dios, en la palabra, como fue Noé, como fueron Zacarías y su esposa? Por los que vienen, sufrir y padecer por los que vienen, y no sufrir y padecer fuera de Cristo. Porque nosotros vamos a clamar a ese Dios, y el Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a librar a su tiempo. Porque es necesario padecer momentos difíciles para que nosotros, porque el Señor quiere que tú te acerques a su presencia, que no vivas una vida liviana, que vivas una vida realmente en el mandamiento de Dios. Y Dios a veces permite todo ese sufrimiento para que tú te acerques, no para que te alejes. Muchos se alejan, pero Dios te llama con el propósito de tener un buen tiempo contigo. Por último, en el Salmo 40, en el Salmo 34 nos habla, ¿no? Como leíamos al principio. Y en el 17 habla también que de todas ella nos librará. Pero ¿qué debemos hacer? Orar, clamar, venir a Dios, reconocer que como Dios no hay, que es el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice en el Salmos 40, verso 16, y gócense y alégresen en ti todos los que te busquen y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Siempre, circunstancias difíciles, en alegría, en gozo, siempre enaltecer el nombre de Jehová. Pero escuche, y cuando hablamos al principio, en el Salmo 18, del 34, que Jehová está cerca de los quebrantados de corazón. Por eso decíamos, estar cerca es bueno de Dios. ¿Por qué? Porque Él oye al justo. ¿Y por qué Él salva al justo? Porque Él viene cuando clama al justo. (17) en el Salmo 40, ¿no? Aunque afligido yo,
y necesitado, Jehová pensará en mí. Jehová está cerca de lo de corazón quebrantado. Cuando venimos a su presencia, Señor, vamos a padecer persecución, nos vamos a afligir. Pero cuando estamos cerca, Dios nos mira a nosotros. Estamos cerca de Dios. Y aún como dice el salmista, aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí, vendrá en mi ayuda. Él es mi ayuda y mi libertador. Eres tú. Dios mío, no te tardes. Mira mi aflicción, no te tardes. Y Él escucha tu oración, porque eres justo, porque vives una vida conforme. Y si no estás viviendo una vida conforme a lo que Dios demanda en su palabra, es tiempo de arrepentirnos y venir. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y si nuestros pecados fueran como rojo, ¿cómo serán? Rojo carmesí, ¿cómo serán después cuando venimos a su presencia? Blancos, emblanquecidos como blanca lana. Iglesia, tiempo difícil, duro, pero es tiempo de venir a Dios y a su presencia, buscar vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios, conforme a sus dichos, a su palabra, vivir una vida cerca de Dios, para que cuando nosotros clamemos esa promesa que da en su palabra, vendrá a nuestra vida y nos librará de toda nuestra aflicción, de todo nuestro padecimiento, de todo aquello que nos hace sufrir conforme a lo que Dios tenga y conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando padezcamos dolores, y Dios nos dice en su promesa, Él nos librará de todos nuestros temores, angustia, dolores, persecución. Yo le creo a esa promesa. Vamos a ponernos de pie. Amado Jesús, amado Señor, amado Rey, queremos darte gracias, Señor, por esta palabra a nuestras vidas, Señor. En estos tiempos, Señor, Dios mío, que se vive en incertidumbre, en angustias, tiempo donde muchos de tus hijos, y yo diría todos, padecemos, Señor, dolores, aflicciones. Creo en esas promesas que dices tú, Señor, de todas nos librará. Líbranos, Señor, ahora. Como dice el Salmo, Señor, cuando no te tardes, Señor. Líbranos ahora de todo aquello que viene en nuestra vida. Y que nos quiere apartar de tu presencia, quitando nuestras fuerzas, Señor. Aviva en nuestro corazón con tu palabra, Señor, para que tengamos aún más confianza en ti.
Tú tienes control de todas las cosas. Queremos vivir, Señor, no queremos retroceder. Queremos vivir de una manera que te agrade a ti. Pero sé seguro, Señor, que así como esa confianza que tenía Pablo, de que sufría padecimiento, persecución, así es la confianza que tenemos en esta noche. Y aún, Señor, queremos más en nuestra vida. Fortalece nuestro corazón. Aumenta la fe en tu pueblo. Aumenta las fuerzas en tu pueblo en estos tiempos difíciles. Aumenta, Señor, el amor por la iglesia, por las almas. Ayúdanos a clamar juntos, Señor, por una iglesia fuerte, por aquellos que están pasando por necesidad. Y dice tu palabra: aunque yo afligido y necesitado, Señor, tú pensarás en mí, tú pensarás en nosotros, porque vivimos una vida, Señor, agradable cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a no alejarnos, a no separarnos, a no estar lejos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, en esta noche, porque tu palabra ha hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor.